Antes de que esta historia comience, quiero pedirte algo muy simple. Si alguna vez has trabajado duro sin que nadie lo note, si alguna vez sentiste que el miedo te hizo callar cuando más querías hablar, o si alguna vez creíste que no eras suficiente para alguien o para algo en tu vida, entonces esta historia es para ti. Pero antes de seguir, te pido que apoyes este contenido. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Eso ayuda muchísimo a que relatos como este sigan llegando a más personas. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo este video. Me encanta leerlos y saber desde qué parte del mundo nos estamos conectando. Ahora sí, acomódate, respira hondo y déjame contarte la historia de un hombre que solo quería hacer bien su trabajo, y de una mujer que tenía todo, excepto aquello que realmente importa. Miguel se despertaba todos los días antes del amanecer. No porque le gustara la madrugada, sino porque la vida le había enseñado que quien se levanta tarde pierde incluso lo poco que tiene. El despertador sonaba a las 5 en punto, siempre el mismo sonido metálico, siempre la misma presión en el pecho. Se quedaba unos segundos mirando el techo de la casa pequeña, contando las grietas que conocía de memoria, reuniendo fuerzas para levantarse. El silencio de la casa era profundo, apenas roto por el viento que se colaba por las rendijas de la ventana y algún perro lejano que ladraba sin motivo. Miguel se levantaba con cuidado para no despertar a Daniel. El niño dormía en el cuarto contiguo, demasiado arropado, como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. Miguel siempre se detenía un instante en la puerta, observándolo. Incluso dormido, Daniel conservaba los rasgos de su madre, sobre todo en el gesto tranquilo del rostro. Y era ahí, en ese momento, cuando el miedo aparecía. Miedo a fallar. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no poder proteger a su hijo de un mundo que no tenía piedad con los débiles. En la cocina, preparaba el café en silencio. El olor era fuerte, casi demasiado amargo, pero era lo único que lograba mantenerle los ojos abiertos. Se sentaba a la mesa sencilla, apoyando la pierna que le dolía desde un accidente antiguo que nunca pudo tratar como correspondía. Mientras bebía, hacía cuentas que nunca cerraban. La luz atrasada, el alquiler próximo a vencer, los útiles escolares que Daniel necesitaba, el cuaderno de tapa azul que la maestra había pedido. Cosas pequeñas que juntas se convertían en una carga imposible. Miguel no se quejaba, al menos no en voz alta. Había aprendido desde joven que quejarse no pagaba las cuentas. Desde que su esposa murió, 5 años atrás, por una enfermedad que llegó demasiado rápido y se fue dejando un vacío enorme, él se había convertido en todo para su hijo. Padre, madre, proveedor, refugio. No tenía tiempo para derrumbarse. No tenía derecho a hacerlo. El camión viejo lo esperaba afuera, con la carrocería marcada por el tiempo y por años de trabajo duro. Miguel pasó la mano por el capó, como hacía siempre, un gesto casi supersticioso, y subió. El motor tardó en arrancar, tosió un par de veces antes de encender. Miguel cerró los ojos un segundo y respiró aliviado. Si ese camión fallaba, todo lo demás caía detrás. Condujo por las calles aún vacías mientras el cielo comenzaba a aclarar lentamente. Le gustaba ese horario. El mundo parecía más amable. Menos miradas, menos juicios. Solo él, el camino y los pensamientos que nunca lo dejaban en paz. Pensó en su padre, que le había enseñado el oficio en un taller pequeño que ya no existía. Pensó en su madre, que siempre decía que la honestidad no era una virtud, sino una obligación. Pensó en su esposa, que solía decirle que era demasiado fuerte para su propio bien. La llamada había llegado el día anterior. Miguel casi no atendió. Número desconocido. Generalmente eso significaba problemas. Pero atendió. Una voz femenina explicó la situación sin rodeos. Un pozo seco. Una bomba que nadie había logrado arreglar. Una propiedad lejana. Pago a convenir. Miguel anotó la dirección en un papel arrugado porque su celular viejo ya no guardaba bien los contactos. Agradeció y colgó. Esa noche durmió mal. Pensaba si valía la pena gastar combustible para ir tan lejos. Pensaba si la mujer intentaría bajar el precio después. Pensaba si sería otro trabajo que terminaría en frustración. Aún así, decidió ir.
porque quien vive al límite no puede darse el lujo de elegir demasiado. Mientras avanzaba por el camino de tierra esa mañana, el camión se sacudía de un lado a otro. Miguel sostenía el volante con firmeza, esquivando los baches más por instinto que por vista. El sol todavía estaba bajo, y una neblina fina cubría el campo, dándole al paisaje un aire extraño, como si algo estuviera a punto de cambiar. Miguel aún no lo sabía, pero ese camino no lo llevaba solo a un pozo averiado. Lo llevaba hacia una decisión que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre la confianza y sobre el verdadero valor de las personas. En ese momento, sin embargo, Miguel solo pensaba en llegar, hacer bien su trabajo y volver a casa antes de que Daniel despertara para ir a la escuela. Porque, para él, la vida todavía era así de simple. Trabajar, resistir y proteger lo único que realmente importaba. Miguel llegó a la propiedad cuando el sol todavía no había subido del todo. El aire era fresco y húmedo, de esos que se meten en la ropa y tardan en irse. Detuvo el camión cerca de un galpón de madera envejecida y apagó el motor. Por un momento se quedó sentado, con las manos apoyadas en el volante, observando el lugar. No parecía una finca rica. No había portones imponentes ni casas grandes visibles desde la entrada. La cerca estaba bien cuidada, sí, y el camino interno nivelado, pero todo tenía un aire sencillo, funcional. Como si cada cosa estuviera ahí solo porque era necesaria, no para impresionar a nadie. Algo no encajaba del todo, aunque Miguel no supo decir qué. Bajó del camión y tomó su caja de herramientas. Era pesada, con las esquinas gastadas y el metal opaco por los años. Muchas de esas herramientas habían sido de su padre, mangos lijados por décadas de uso, llaves que ya no brillaban, pero que seguían cumpliendo su función mejor que muchas nuevas. Caminó hacia el pozo sin apurarse. La bomba estaba a un costado, cubierta parcialmente por una estructura simple. Miguel se agachó y comenzó a observarla sin tocar nada todavía. Primero miró. Siempre miraba antes de meter mano. Así le habían enseñado. Fue entonces cuando la vio. La mujer apareció desde el otro lado del galpón, caminando con paso firme sobre la tierra húmeda. Llevaba botas manchadas de barro seco, jeans gastados y una camisa sencilla, arremangada hasta los codos. El pelo lo tenía recogido de cualquier manera, sin intención estética, solo práctica. No parecía apurada, pero tampoco perdida. Se detuvo a unos metros y lo observó en silencio. Miguel sintió esa incomodidad conocida. Estaba acostumbrado a que los clientes lo miraran, a que evaluaran su aspecto, su ropa, su camión viejo. Generalmente esa mirada venía cargada de desconfianza. Esta no. Era diferente. No lo estaba midiendo como a un trabajador. Parecía buscar otra cosa. ¿Usted es el técnico?, preguntó ella finalmente. Miguel levantó la vista y asintió. Sí, señora. Ella señaló la bomba con la cabeza. Hace días que no funciona. Ya vinieron 2 personas. Ninguna supo decirme qué era. No había queja en su voz, ni impaciencia, solo un hecho expuesto con claridad. Eso puso nervioso a Miguel. Si otros 2 habían fallado, ¿por qué él tendría éxito? Voy a mirar, dijo simplemente. Se acercó a la bomba y comenzó a trabajar. Aflojó tornillos, retiró la tapa, revisó conexiones, olió el aceite, palpó mangueras, escuchó con atención incluso el silencio de la máquina. Trabajaba concentrado, con movimientos seguros, casi automáticos. El mundo alrededor se redujo a esa bomba y a nada más. La mujer no se fue. Miguel lo notaba por el rabillo del ojo. Estaba ahí, a pocos metros, observando cada gesto. No hablaba. No interrumpía. No parecía vigilante. Era una presencia silenciosa que lo ponía nervioso sin que supiera por qué. Después de varios minutos encontró el primer problema. Una conexión floja en un lugar incómodo, difícil de ver. La ajustó con cuidado. Eso explicaba parte de la falla, pero no todo. Siguió revisando hasta que lo vio. El motor tenía una marca oscura. Un sobrecalentamiento. Miguel frunció el ceño. Se levantó despacio, estirando la espalda dolorida, y se limpió las manos en un trapo que siempre llevaba en el bolsillo trasero. La bomba tiene el motor quemado, dijo finalmente. No es grave, pero hay que cambiarlo. Ella lo miró fijo. ¿Y eso qué implica? Miguel respiró hondo. Ese era siempre el momento delicado.
El punto donde muchos inflaban precios, hablaban de piezas importadas, de mano de obra compleja. Nadie sabría si él hacía lo mismo. Puedo poner uno nuevo, continuó. O uno reacondicionado que funciona igual. El usado sale casi la mitad. Hubo un silencio. La mujer entrecerró los ojos apenas. ¿Por qué me ofrece el usado? La pregunta lo descolocó. Miguel tardó un segundo en responder. Porque funciona igual, dijo. Y porque no tiene sentido gastar más si no hace falta. La mujer lo observó largo rato. Miguel sintió una incomodidad extraña, como si estuviera siendo evaluado de una forma que iba más allá del trabajo. Finalmente, ella asintió. Hágalo así. Y entonces ocurrió algo pequeño, casi imperceptible, pero que Miguel notó. Ella sonrió. No fue una sonrisa grande, apenas un gesto leve en la comisura de los labios. Pero fue suficiente para cambiar algo en el ambiente. Me llamo Clara, dijo. ¿Y usted? Miguel. Gracias por la honestidad, Miguel. Él no supo qué responder. Mientras guardaba las herramientas y se preparaba para irse a buscar el motor, Miguel no lo sabía, pero Clara había tomado una decisión importante en esos pocos minutos. No por la bomba, no por el precio, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien le había hablado sin calcular cuánto podía sacar de ella. Y eso, para Clara, valía más que cualquier reparación. Miguel volvió a la propiedad 2 días después, tal como había prometido. Salió de casa antes del amanecer, dejando a Daniel dormido, con una nota sobre la mesa diciendo que regresaría a tiempo para buscarlo en la escuela. El niño ya estaba acostumbrado a esas ausencias breves, a los horarios que cambiaban según el trabajo. Nunca se quejaba. Eso, a veces, le dolía más a Miguel que cualquier reproche. El camino de tierra estaba más seco esa mañana, y el camión avanzó sin tantas sacudidas. Miguel iba concentrado, pero no podía evitar que su mente volviera una y otra vez a la mujer de la finca. Clara. No pensaba en ella como mujer, no todavía. Pensaba en su forma de mirar, en la pregunta inesperada sobre el motor usado, en esa sensación extraña de haber sido visto de verdad. Cuando llegó, encontró la propiedad en movimiento. 2 hombres reparaban una cerca caída y una mujer cargaba baldes de agua desde un tanque. Clara estaba allí, con las mangas arremangadas, ayudando como una más. Miguel se detuvo un segundo, sorprendido. No era común ver a la dueña trabajando junto a los demás. En la mayoría de los lugares, los patrones daban órdenes desde lejos. Clara no. Ella lo vio llegar y levantó la mano en un saludo breve, sin dejar lo que estaba haciendo. Miguel respondió con un gesto y fue directo al pozo. Prefería mantenerse ocupado. Trabajar era más fácil que pensar. Instaló el motor reacondicionado con cuidado, revisando cada conexión 2 veces. Cuando terminó, encendió la bomba. El sonido fue parejo, constante. El agua comenzó a subir por la tubería y a salir con fuerza. Miguel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Ya está, dijo cuando Clara se acercó. Ella observó el agua unos segundos, como si ese simple flujo significara algo más que una bomba funcionando. Gracias, respondió. ¿Quieres un café? Miguel dudó. Normalmente rechazaba esas invitaciones, no por desconfianza, sino porque siempre sentía que se estaba quedando de más. Pero esa vez asintió. Se sentaron en un banco de madera bajo la sombra. El café era fuerte, recién hecho. Durante un rato no hablaron. El silencio no era incómodo, era tranquilo. ¿Tienes hijos?, preguntó Clara de repente. Miguel se tensó apenas. No le gustaba hablar de su vida personal con los clientes. Pero algo en el tono de ella, en la forma directa pero suave de la pregunta, lo desarmó. Sí, respondió. Un niño. Se llama Daniel. Tiene 8 años. Clara asintió despacio. ¿Vive contigo? Sí. Desde que... Miguel se detuvo. Tragó saliva. Desde que su madre murió. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como quien enuncia un dato que ya no puede cambiarse. Clara no reaccionó como la mayoría. No dijo, lo siento. No hizo un gesto exagerado. Simplemente bajó la mirada un segundo, y luego volvió a mirarlo. Debe ser difícil, dijo. Miguel se encogió de hombros. Es la vida, pero no lo era. No del todo. Y Clara lo supo. ¿Y cómo es Daniel?, preguntó. La pregunta era simple, pero algo en ella hizo que Miguel hablara más de lo que planeaba. Es tranquilo. Muy observador.
Le gusta dibujar. Dibuja casas, árboles, animales. Siempre está inventando historias. Hizo una pausa. A veces se despierta de noche y viene a mi cama. Tiene pesadillas. Miguel se quedó callado, sorprendido de haberse abierto así. No lo he hecho, agregó. Me quedo despierto hasta que se duerme otra vez. Clara sonrió apenas. Tienes suerte, dijo. Mucha. Miguel levantó la vista. Esa frase lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nadie le había dicho algo así antes. Generalmente le decían que era fuerte, que no tenía otra opción. Suerte era una palabra nueva en ese contexto. Pagaron el trabajo sin regatear. Clara sacó el dinero de un bolsillo del pantalón de trabajo y lo contó rápido. Miguel lo guardó con una sensación extraña. Alivio, sí. Pero también algo más. Una incomodidad leve, como si le debiera algo que no sabía cómo devolver. Si necesitas algo más, dijo él, buscando una forma de cerrar el momento. Lo sé, respondió Clara. En realidad hay otras cosas. Una camioneta que hace ruido. Una bomba más vieja en el límite norte. Miguel asintió. Puedo venir la semana que viene. Clara negó con la cabeza. Pensaba en algo más fijo. Miguel la miró, sorprendido. ¿Cómo? Trabajo estable, salario mensual, horario flexible, para que puedas seguir con tu taller y con tu hijo. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Miguel no respondió de inmediato. Sintió el viejo reflejo del miedo. Estabilidad significaba depender, significaba atarse. Y él llevaba años sobreviviendo solo, sin red. Déjame pensarlo, dijo finalmente. Clara asintió, sin presionar. Claro. Esa noche, en casa, Miguel cenó con Daniel en silencio. El niño hablaba de la escuela, de un dibujo que había hecho, de una excursión próxima. Miguel lo escuchaba, pero su mente estaba lejos. Papá, dijo Daniel de pronto. ¿Todo está bien? Miguel forzó una sonrisa. Sí, solo estoy cansado. Pero no era cansancio, era miedo. Miedo a aceptar algo bueno. Miedo a que no fuera real. Y sin saberlo, Miguel acababa de cruzar la puerta hacia un conflicto que no tenía nada que ver con motores ni bombas, sino con aquello que más temía perder. Lo poco que había logrado proteger. Miguel pasó los días siguientes con la propuesta de Clara rondándole la cabeza como un ruido constante que no lograba apagar. No era una idea clara, ni una decisión formada. Era más bien una sensación. Una incomodidad que aparecía en los momentos menos esperados. Mientras trabajaba en el taller, mientras manejaba por el pueblo, incluso mientras cenaba con Daniel, las palabras regresaban. Salario mensual, horario flexible, trabajo estable. Había sobrevivido tantos años sin nada fijo, que la estabilidad le parecía casi una trampa. Algo que se ofrecía con demasiada facilidad como para ser real. En su experiencia, las cosas buenas siempre venían con una letra pequeña, que uno solo descubría cuando ya era tarde. El taller estaba cada vez más vacío. 2 elevadores oxidados, una radio vieja que apenas captaba señal, y el olor persistente a aceite usado. Miguel trabajaba ahí desde que su padre murió, heredando no solo el espacio, sino también las deudas y los clientes que quedaban. Antes, el taller alcanzaba para vivir. Ahora apenas alcanzaba para resistir. Los talleres grandes habían llegado al pueblo con precios bajos, repuestos importados y promociones imposibles de igualar. Miguel lo sabía. No era tonto. Sabía que estaba perdiendo la batalla. Una noche, mientras cenaban arroz con huevo en la cocina pequeña, Daniel lo observó en silencio durante un rato largo. El niño tenía esa costumbre heredada de la madre, mirar antes de hablar, como si ordenara las ideas. Papá, dijo al fin. ¿Vas a cambiar de trabajo? Miguel levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué dices eso? Daniel se encogió de hombros. Te noto distinto, como cuando estás pensando mucho. Miguel sonrió con tristeza. Su hijo lo conocía mejor de lo que él mismo creía. Me ofrecieron un trabajo fijo, admitió. En una finca. ¿Eso es bueno? Miguel dudó. Podría ser. ¿Y estarías menos en casa? La pregunta cayó pesada. Miguel no había pensado en eso con claridad. Se dio cuenta de que no sabía la respuesta. No lo sé,
dijo al fin. Intentaría que no. Daniel asintió despacio, aceptando la incertidumbre como tantas otras cosas en su vida. Esa noche, cuando el niño se durmió, Miguel se sentó solo en el porche. El aire estaba fresco y el pueblo en silencio. Pensó en su esposa, en lo que ella habría dicho. Pensó en el orgullo que siempre había llevado como una armadura. Esa idea de que pedir ayuda o aceptar algo significaba fracasar. Pero también pensó en el futuro. ¿En qué pasaría si se enfermaba? ¿En qué pasaría si el camión se rompía? ¿En qué pasaría si un día no podía levantarse a las 5 de la mañana? Al día siguiente volvió a la finca, no para aceptar la propuesta, se dijo, sino para revisar la camioneta que Clara había mencionado. Ella lo recibió como siempre, con naturalidad, sin mencionar el tema. Eso lo descolocó más que cualquier insistencia. Miguel trabajó en silencio, revisando el motor, cambiando una correa gastada. Clara se acercó con una jarra de agua fresca y la dejó a su lado sin decir nada. Ese gesto simple lo tocó más de lo que quería admitir. Durante los días siguientes, Miguel empezó a notar cosas. Notó que Clara conocía el nombre de todos los trabajadores. Notó que preguntaba por sus familias. Notó que cuando alguien se lastimaba, ella misma se ocupaba. No gritaba. No daba órdenes desde lejos. Trabajaba. Eso rompía todas las imágenes que Miguel tenía sobre la gente con poder. Una tarde, mientras ajustaba una bomba vieja en el límite norte de la propiedad, Clara se sentó cerca, en un balde, dado vuelta. No te estoy presionando, dijo de pronto. Lo del trabajo. Miguel no respondió. Solo pensé que podría ayudarte, continuó. Y que tú podrías ayudarme aquí. Miguel se limpió las manos con el trapo, respiró hondo. No estoy acostumbrado a que me ofrezcan cosas así, admitió. Siempre he tenido que arreglármelas solo. Clara asintió. Yo tampoco estoy acostumbrada a pedirle a alguien que se quede, dijo. Pero confío en ti. La palabra quedó suspendida entre ellos. Confianza. Miguel sintió un nudo en el pecho. Esa noche tomó la decisión. No fue una decisión valiente ni clara. Fue una decisión cansada. Al día siguiente volvió a la finca temprano. Clara estaba revisando unos papeles en el porche. Acepto, dijo Miguel sin rodeos. Pero necesito poder estar con mi hijo. Clara sonrió, aliviada. Eso es lo más importante, respondió. Empiezas el lunes. Miguel asintió. Mientras se iba, no pudo evitar sentir que acababa de cruzar una línea invisible. No sabía si estaba entrando en algo que lo salvaría, o en algo que podría complicarlo todo. Miguel empezó a notar los rumores antes de escucharlos claramente. Fue en las miradas, en la forma en que algunas personas del pueblo bajaban la voz cuando él entraba a una tienda, en los silencios incómodos que aparecían de repente, donde antes había conversaciones normales. Al principio pensó que era imaginación suya. Cuando uno carga demasiadas preocupaciones, la cabeza empieza a inventar cosas. Pero no era imaginación. Los rumores se movían despacio, como se mueven siempre las cosas que hacen daño. No llegaban de frente. Llegaban por los costados, en frases a medias, en comentarios que nadie asumía como propios. Dicen que tuvo suerte ese mecánico. Parece que la dueña de la finca lo tiene bien considerado. Y claro, con una mujer sola, nunca se sabe. Miguel escuchaba sin escuchar. Seguía caminando, seguía trabajando, seguía cumpliendo con su horario en la finca como si nada pasara. Llegaba temprano, revisaba maquinaria, arreglaba motores, volvía a casa para buscar a Daniel en la escuela. Se repetía a sí mismo que la gente siempre habla, que no valía la pena prestar atención. Pero las palabras, aunque uno no quiera, se meten debajo de la piel. Clara no parecía notar nada. O tal vez sí, pero no decía nada. Seguía tratándolo igual que siempre. Con respeto. Con naturalidad. Eso, en lugar de tranquilizarlo, empezó a inquietarlo. Un sábado por la mañana, Miguel fue al mercado del pueblo. Necesitaba comprar algunas cosas para la semana. Mientras esperaba su turno en la carnicería, escuchó claramente su nombre. Es el mecánico, dijo una voz. El que trabaja en la finca grande. Dicen que ahora tiene sueldo fijo, respondió otra. Qué conveniente. Miguel sintió un calor subirle por el cuello. Pagó rápido y salió sin mirar a nadie. Esa tarde,
Daniel llegó de la escuela más callado de lo habitual. Dejó la mochila en el suelo y se sentó en la mesa sin decir palabra. Miguel lo observó unos segundos antes de hablar. ¿Todo bien? Daniel dudó. Papá, dijo al fin. Hoy unos chicos dijeron cosas. Miguel se tensó. ¿Qué cosas? Que tú trabajas con la señora Clara porque ella es rica. Hizo una pausa. Dijeron que te aprovechas. Las palabras cayeron como un golpe seco. Miguel se agachó frente a su hijo. Lo tomó suavemente de los brazos. Mírame, dijo. Eso no es verdad. Daniel lo miró con los ojos grandes, llenos de dudas que ningún niño debería cargar. Yo trabajo ahí porque sé arreglar máquinas, continuó Miguel. Y porque es un trabajo honesto. Daniel asintió, pero Miguel supo que no era suficiente. Los rumores, una vez que entran, no se van tan fácil. Esa noche Miguel no durmió. Escuchaba la respiración de su hijo desde el otro cuarto, y sentía una culpa que no sabía de dónde venía. Empezó a preguntarse cosas que nunca se había permitido pensar. ¿Y si la gente tenía razón? ¿Y si, sin darse cuenta, estaba aceptando más de lo que merecía? ¿Y si su cercanía con Clara no era tan inocente como él quería creer? Al día siguiente empezó a cambiar su comportamiento. Llegaba un poco más tarde a la finca. Se iba un poco antes. Evitaba quedarse conversando. Respondía con frases cortas. Se decía que era por Daniel, por protegerlo. Pero en el fondo sabía que también era miedo. Clara lo notó. ¿Pasa algo?, preguntó una tarde. No, respondió Miguel. Solo cansancio. Clara lo miró largo rato, como si supiera que no era toda la verdad. Pero no insistió. Los rumores crecieron. Alguien decía que Miguel había pedido dinero prestado. Otro que Clara le había comprado el camión. Nada era cierto, pero eso no importaba. En el pueblo, la verdad y la mentira suelen mezclarse hasta que ya no se distinguen. Miguel empezó a sentirse observado todo el tiempo. Como si cada paso que daba necesitara una justificación. Como si su honestidad, la única cosa que siempre había tenido, estuviera en duda. Y sin darse cuenta, el miedo empezó a hacerle tomar la peor decisión posible. Alejarse. No porque quisiera, sino porque creyó que era lo correcto. Pero los rumores no se calman cuando uno se esconde. Solo esperan el momento perfecto para volverse más fuertes. El distanciamiento no fue brusco, no hubo discusiones ni palabras duras. Fue algo lento, casi imperceptible, como se enfrían las cosas que uno no cuida. Miguel empezó a llegar a la finca unos minutos más tarde cada día. Nada que pudiera considerarse falta, nada que llamara la atención de inmediato. Simplemente menos tiempo. También se iba antes. Terminaba lo que tenía que hacer y se marchaba sin quedarse un segundo de más. Antes solía revisar si alguien necesitaba ayuda, si alguna máquina hacía un ruido extraño. Ahora no. Ahora guardaba las herramientas, subía al camión y se iba. Clara lo notó desde el principio. No porque llevara un registro de sus horarios, sino porque había aprendido a observar a las personas. Lo había hecho toda su vida. Notó las respuestas más cortas, la falta de silencios compartidos, la ausencia de esas conversaciones pequeñas que antes aparecían sin esfuerzo. ¿Todo bien?, preguntó una mañana mientras Miguel revisaba un generador. Sí, respondió él sin levantar la vista. Clara se quedó ahí unos segundos más de lo habitual. Te noto distinto. Miguel apretó una tuerca con más fuerza de la necesaria. Será el cansancio, dijo. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Clara no insistió. Se levantó y se fue, dejándolo solo con el ruido del motor y con una sensación incómoda que le apretaba el pecho. Miguel se repetía que estaba haciendo lo correcto, que mantenerse distante era la forma de proteger a Daniel, de cortar de raíz los comentarios. Pensaba que, si no daba motivos, la gente se cansaría de hablar. Pero los rumores no funcionan así. En el pueblo, el silencio no se interpreta como dignidad. Se interpreta como culpa. Daniel seguía llegando callado de la escuela. Ya no preguntaba. Ya no contaba historias. Se encerraba en su cuarto a dibujar en silencio. Miguel observaba esos dibujos cada vez más oscuros, con casas sin puertas y árboles sin hojas, y sentía que algo se le escapaba de las manos. Una noche intentó hablar. Hijo, si alguien dice algo.
Daniel negó con la cabeza. No importa, papá. Eso fue lo que más le dolió, porque sí importaba. Miguel empezó a evitar incluso cruzarse con Clara. Si la veía a lo lejos, cambiaba de dirección. Si ella se acercaba, él encontraba una excusa para irse. No porque no quisiera verla, sino porque verla le recordaba todo lo que estaba perdiendo sin decir una sola palabra. Clara, por su parte, empezó a cargar con su propio silencio. Nunca había sido buena enfrentando conflictos emocionales. En los negocios, sí. Ahí sabía qué hacer. Pero con las personas, especialmente con aquellas que le importaban, siempre había tenido miedo de decir algo de más y romperlo todo. Se preguntaba qué había hecho mal, si había cruzado una línea al ofrecerle el trabajo, si había confundido cercanía con confianza, si Miguel la veía ahora como parte del problema. Una tarde, mientras revisaba papeles en la casa grande, escuchó el motor del camión arrancar antes de lo habitual. Se asomó por la ventana y vio a Miguel alejarse por el camino de tierra sin mirar atrás. Sintió una punzada seca en el pecho. No era orgullo herido, era pérdida. Esa noche, Clara cenó sola en la cocina grande, con una mesa que siempre le había parecido demasiado larga. Pensó en todas las personas que habían pasado por su vida viendo en ella una oportunidad. Pensó en Miguel, en la forma en que él nunca le preguntó nada que no fuera necesario, en cómo la trataba como a una persona normal. Se preguntó si, al final, había sido ella quien había arruinado eso sin darse cuenta. Miguel tampoco durmió esa noche. Escuchaba la lluvia empezar a caer suave sobre el techo. Pensaba en Clara, en Daniel, en los rumores que no se detenían. Pensaba en cómo algo bueno podía convertirse tan rápido en una fuente de dolor. Sin hablar, sin discutir, sin explicaciones. Así es como se rompen muchas cosas importantes. No por maldad, sino por miedo. Y ninguno de los dos sabía que lo peor todavía no había llegado. La tormenta empezó sin aviso, como empiezan casi todas las cosas importantes de la vida. El cielo se oscureció más rápido de lo normal, y el viento comenzó a sacudir los árboles con una fuerza que no era habitual para esa época del año. Miguel estaba en casa cuando cayó la primera gota. Cerró las ventanas y pensó que sería una lluvia más, de esas que refrescan el aire y pasan rápido. Daniel estaba en su cuarto, dibujando en silencio. Miguel lo escuchó moverse, arrastrar la silla, cerrar un cajón. Nada fuera de lo común. Preparó la cena con lo poco que había en la heladera y llamó al niño para comer. Daniel apareció con el cuaderno bajo el brazo, pero casi no tocó la comida. ¿Te pasa algo?, preguntó Miguel. Daniel negó con la cabeza. Solo estoy cansado. Miguel asintió. No insistió. Últimamente parecía que cualquier pregunta abría una distancia mayor. Después de cenar, Daniel se fue a la cama más temprano de lo habitual. Miguel se quedó solo en la cocina, con la luz apagada, escuchando cómo la lluvia aumentaba de intensidad. El sonido del agua golpeando el techo se volvió constante, casi ensordecedor. Cada trueno le hacía pensar en todo lo que había salido mal, sin que él supiera en qué momento exacto se había roto. Pensó en Clara, en la forma en que se había alejado sin explicaciones. Pensó en los rumores, en las miradas, en la vergüenza que había empezado a sentir sin saber por qué. Pensó en su hijo, en cómo había cambiado su silencio. La lluvia se convirtió en tormenta. El viento golpeaba la puerta. Los relámpagos iluminaban la casa por segundos, dejando todo en sombras otra vez. Miguel se levantó y caminó hasta el cuarto de Daniel. Abrió la puerta con cuidado. El niño parecía dormido, envuelto en las sábanas. Miguel respiró aliviado y cerró. Volvió a la cocina y se sentó. El reloj marcaba casi las 11, cuando escuchó un ruido distinto al de la tormenta. La puerta. Miguel se levantó de golpe. El corazón le empezó a latir fuerte. Caminó hasta la entrada y abrió. Daniel estaba ahí, empapado, temblando. «Papá», dijo con la voz pequeña. «Fui a ver a la señora Clara». El mundo se detuvo. Miguel lo tomó de los hombros y lo metió rápido en la casa. Cerró la puerta contra el viento y buscó una toalla. Mientras secaba al niño, las preguntas se atropellaban en su cabeza, pero no lograba formular ninguna. «¿Cómo llegaste hasta allá?», logró decir finalmente. «Caminando», respondió Daniel. Ya sabía el camino.
Miguel sintió un frío profundo recorrerle el cuerpo. La finca estaba a varios kilómetros. Su hijo había caminado solo, de noche, bajo una tormenta. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó con la voz quebrada. Daniel levantó la mirada. Porque tú no ibas a hacerlo. Miguel se quedó sin palabras. Sentó al niño en una silla y le alcanzó ropa seca. Daniel empezó a hablar despacio, como si necesitara ordenar lo que había vivido. La señora Clara me abrió la puerta, dijo. Se asustó cuando me vio así, me secó, me dio chocolate caliente. Miguel cerró los ojos un segundo. Lloró, continuó Daniel. Mucho. Me dijo que no te había contado todo porque tenía miedo. Miguel apretó los puños. ¿Miedo de qué? De que la vieras diferente. De que pensaras que todo lo que hacía era por el dinero. Daniel hizo una pausa. Me dijo que tú eras la primera persona en mucho tiempo que no le pedía nada. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Y yo le dije, agregó Daniel, que tú no eres así. Que tú solo quieres hacer las cosas bien. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la casa el silencio era absoluto. Papá, dijo Daniel finalmente, yo vi cómo la miras. Es igual a cómo mirabas a mamá. Miguel sintió que las piernas le fallaban. Se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó con fuerza. El cuerpo pequeño aún estaba frío. No tenías que hacer eso, susurró. Es peligroso. Daniel apoyó la cabeza en su pecho. Alguien tenía que ser valiente. Miguel no pudo contener las lágrimas. Esa noche, mientras Daniel dormía finalmente en su cama, Miguel se quedó sentado en la cocina, escuchando cómo la tormenta empezaba a calmarse. Entendió, con una claridad dolorosa, que había dejado que el miedo decidiera por él. Y que su hijo había hecho lo que él no se había atrevido. La tormenta afuera pasaría. La de adentro recién comenzaba. La mañana llegó limpia, como si la tormenta nunca hubiera existido. El cielo estaba de un azul intenso, y el aire tenía ese olor fresco que solo aparece después de una noche de lluvia fuerte. Miguel no había dormido. Pasó horas sentado en la cocina, mirando el vaso vacío sobre la mesa, repasando cada palabra que Daniel le había dicho, cada silencio que él mismo había elegido en las últimas semanas. Cuando el sol empezó a entrar por la ventana, tomó una decisión. No pensó en cómo decirlo ni en qué palabras usar. Solo supo que no podía seguir escondiéndose. Despertó a Daniel con cuidado, lo ayudó a vestirse y lo llevó a la escuela más temprano de lo normal. En el camino, ninguno habló mucho. Antes de bajar del camión, Miguel se inclinó y besó a su hijo en la frente. Gracias, le dijo, por ser más valiente que yo. Daniel sonrió apenas. Miguel condujo directo a la finca. El camino todavía estaba húmedo y el camión levantaba pequeñas salpicaduras de barro. Sentía el corazón golpeándole en el pecho, pero no frenó. Cuando llegó, la propiedad estaba en silencio. No había trabajadores aún. La casa grande parecía cerrada al mundo. Subió los escalones del porche y tocó la puerta. Nada. Volvió a tocar. La puerta se abrió lentamente. Clara estaba ahí, con el cabello suelto y desordenado, los ojos hinchados de no haber dormido. Vestía una bata vieja, sin maquillaje, sin ninguna de las capas con las que solía enfrentarse al día. Se miraron en silencio durante varios segundos. No había reproche en esa mirada, solo cansancio y algo más profundo. Tenía miedo, dijo Miguel finalmente. Las palabras salieron sin esfuerzo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que la gente tuviera razón. Miedo de estar aprovechándome sin darme cuenta. Clara cerró los ojos un instante. Yo también tenía miedo, respondió. Miedo de que si sabías la verdad me miraras como todos los demás. Se hizo a un lado para dejarlo pasar. Entraron a la cocina grande. La casa, a esa hora, parecía demasiado silenciosa. Clara sirvió café sin decir nada. Se sentaron frente a frente, como dos personas que sabían que ya no tenía sentido mentir. Nunca te conté quién soy realmente, dijo ella. No porque quisiera engañarte, sino porque estaba cansada. Miguel la escuchaba sin interrumpir. Esta tierra no es solo una finca, continuó. Es una herencia. Soy dueña de más de lo que parece. Mucho más. Miguel asintió despacio. No había sorpresa, solo confirmación.
Desde que heredé todo, siguió Clara, la gente dejó de hablarme como a una persona. Siempre quieren algo. Dinero, favores, poder. Tú fuiste el primero que me ofreció la opción más barata sin que te lo pidiera. Miguel bajó la mirada. No sabía nada, dijo. Y no me importaba. Clara sonrió con tristeza. Eso fue lo que me asustó. Se quedaron en silencio. Afuera, un pájaro cantaba. La vida seguía. Mi hijo vino anoche, dijo Miguel al fin. Caminó bajo la tormenta para hablar contigo. Clara se llevó la mano al pecho. Es un niño increíble, susurró. Me recordó cosas que había olvidado. Miguel levantó la vista. No tengo nada que ofrecerte, dijo. Solo soy un mecánico con un hijo. Clara se levantó, rodeó la mesa y se detuvo frente a él. Tienes honestidad, respondió. Tienes verdad. Eso vale más que todo lo que tengo. Miguel tomó su mano. No fue un gesto grandioso. Fue simple, necesario. En ese momento entendieron algo que ninguno había querido aceptar antes. El problema nunca había sido el dinero. Había sido el miedo. Y por primera vez, los dos estaban dispuestos a dejarlo atrás. El cambio no fue inmediato ni perfecto, porque la vida rara vez lo es. Después de aquella mañana, Miguel volvió a casa distinto. No más seguro, no más fuerte, sino más honesto consigo mismo. Daniel lo notó antes que nadie. Esa misma noche, mientras cenaban, el niño volvió a hablar con la soltura que había perdido. ¿Fuiste a verla?, preguntó sin rodeos. Miguel asintió. Sí. Daniel no sonrió. No hizo festejos. Solo asintió también, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Entonces está bien, dijo. Las semanas siguientes trajeron cambios silenciosos. Miguel volvió a trabajar en la finca sin esconderse. Los rumores no desaparecieron de un día para otro, pero perdieron fuerza cuando dejaron de encontrar miedo del otro lado. La gente se cansa de hablar cuando no obtiene reacción. Clara siguió siendo Clara. No empezó a vestir diferente. No cambió su forma de tratar a nadie. Si algo se transformó, fue su manera de permitirse sentir sin culpa. Ya no evitaba quedarse unos minutos más conversando con Miguel. Ya no se cuidaba tanto de lo que parecía. El pueblo, como siempre, tardó en entender. Algunos nunca lo hicieron. Pero eso dejó de importar. Un día, Clara invitó a Miguel y a Daniel a cenar en la casa grande. Daniel entró con curiosidad, mirando cada rincón como si explorara un mundo nuevo. Clara le mostró la cocina, el patio, un árbol viejo donde solía sentarse a leer cuando era niña. Aquí puedes dibujar cuando quieras, le dijo, señalando una mesa cerca de la ventana. Daniel sonrió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Los meses pasaron. El vínculo se volvió visible, inevitable. No hubo grandes declaraciones ni promesas exageradas, solo presencia, compartir el mate, arreglar cosas juntos, conversaciones largas después de días difíciles. Cuando el primo de Clara intentó volver al pueblo con insinuaciones y amenazas, encontró algo que no esperaba. Gente dispuesta a hablar. Trabajadores que contaron la verdad. Papeles que no coincidían. Testigos que ya no tenían miedo. El conflicto se resolvió sin escándalos públicos, pero con justicia. El primo se fue como llegan muchos, creyendo que podía controlar todo. Se fue como se van casi siempre, solo. El casamiento fue un domingo simple, sin lujos, bajo los árboles, con sillas prestadas y comida hecha por las mismas personas que habían sido testigos de los peores rumores. Daniel llevó los anillos con una seriedad que hizo reír a todos. Miguel, al verla llegar, entendió algo que no había sabido poner en palabras durante años. No estaba ganando una fortuna. Estaba recuperando una vida. Después, Clara tomó una decisión que terminó de cerrar el círculo. Reunió a los trabajadores de la finca y habló sin discursos largos. Dijo que la tierra no tenía sentido si no se compartía. Que la riqueza, cuando no mejora la vida de otros, solo pesa. Dividió parcelas, creó una cooperativa, repartió lo que nunca había sentido realmente suyo. Miguel la miró en silencio. No con sorpresa. Con orgullo. Esa noche, sentados los tres bajo el mismo techo, Daniel dibujó una casa distinta.
tenía puertas, tenía ventanas abiertas, tenía personas adentro. Miguel la observó y entendió que, al final, todo había valido la pena. El miedo, el silencio, la tormenta. Porque algunas historias no terminan cuando dos personas se encuentran. Empiezan cuando dejan de huir. Si llegaste hasta aquí, probablemente esta historia tocó algo dentro de ti. Tal vez porque conoces a alguien como Miguel, que trabaja duro sin aplausos. Tal vez porque conoces a alguien como Clara, rodeada de cosas pero cansada de estar sola. O tal vez, porque alguna vez dejaste que el miedo decidiera por ti. Si fue así, deja tu like. Eso ayuda mucho a que historias como esta sigan llegando a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué parte de la historia te tocó más. Porque las historias que valen la pena se cuentan mejor cuando se comparten.